Mauricio y su familia viven en Santiago de Chile. Hace más de 10 años atrás estaba pasando por una situación complicada en su matrimonio que lo hizo entristecerse mucho y eso también lo hizo reflexionar sobre Dios. Buscando algunas respuestas en la televisión, encontró al canal Nuevo Tiempo. A partir de ese momento, el canal de esperanza forma parte de su vida y de la de sus hijas. Bueno, yo tenía que haber sido 2005. Estaba pasando por un mal momento en matrimonio. Bueno, de ahí para adelante fue todo mal. Y la idea de separarme de mi hija, más que de mi mujer, me complicaba mucho. Estaban chiquititas, tenían 7, 8 años por ahí. Entonces, ahí estaba complicado y me ponía a pensar qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, qué iba a pasar. No quería irme, porque podía irme, pero al final no lo quise hacer. Y empecé a preguntarme, a pensar en Dios, y de repente, como ya había jubilado yo, tenía más tiempo, me puse con el cable y empecé a buscar. Y de repente encontré 2 canales que hablaban de Dios. Me puse a mirar, me puse a ver y me quedé al final con el canal Nuevo Tiempo. Mi papá siempre lo veía estudiando mucho un libro negro. Lo veía mucho leyendo. Estaba en la pieza, estaba acostado leyendo, sillón. Y cada vez que estaba en la tele veía unos caballeros de terno con lentes y un libro muy parecido al que él leía. Y veía el programa y se entusiasmaba y veía harto tiempo, harto rato, sobre todo en las tardes, después de ir a comprar el pan, me acuerdo. Y ocurrió de que para acompañar a mi papá yo me sentaba a él y veía el programa con él. Claro que no entendía nada de lo que hablan los caballeros. Por eso después mi papá terminaba el programa y decía, papá, ¿qué hablaron? Porque no entendí. Y ahí mi papá me hablaba de lo que habían hablado. Y así empecé a ver el canal. Lo veía solo, sí. De repente me acompañaba niño, bueno, entre todo el estudio, hacer tareas, estudiar para las pruebas, ir a buscarla, ir a dejarla, porque yo, como ella decía, yo las iba a buscar, las iba a dejar. Me hablaba de la Segunda Avenida, me hablaba muchas cosas que yo no conocía en la iglesia en la que estaba de parte de familia de mi mamá. Hasta que, bueno, como le comenté, un día quise saberme bien los 10 mandamientos una noche y le pedí a mi papá que me lo explicara porque antes le había preguntado a mi papá qué era ese libro que leía tanto y me dijo que era la Biblia. Y yo, feliz que mi papá leyera la Biblia, pero así estoy tranquila que no es ateo, porque no sabía que era bien mi papá. Y ocurrió que le pedí que me lo enseñara bien los 10 mandamientos y decidí seguir como los mismos pasos de mi papá. Y así fue como... Después vi el programa con él, igual no entendía mucho y mi papá siempre me traducía en cierto grado a mi idioma más juvenil para que pudiera comprender bien de qué trataba. Lo que sí recuerdo es que desde esa noche yo estudiaba mucho la Biblia con mi papá y muchas de las cosas que él me comentaba también recuerdo que eran cosas que escuchaba del programa. Era bastante entretenido, sobre todo para mí, después de ver esos programas, que estudiar la Biblia con él. Como ella entrenaba en esgrima y entrenaba en la tarde, ella entre las 7 y las 9 de la noche, entonces yo la iba a buscar y la venía a dejar. Y en eso, ir a buscarla, que sé yo, de repente tenía un poco de hambre o tenía sed, pasábamos a un restaurante y comprábamos algo de comer y ahí conversábamos. Ahí me preguntaba cosas. Y yo, como veía el canal, entonces estaba más interiorizado y le decía, no, mira, esto así, así acá. Y ella me empezó a consultar cosas. Esas charlas que tenían cuando ella salía de entrenar esgrima quedaron grabadas en la mente de Pauline. Como deportista, empezó a tener sus dudas sobre seguir o no con ese deporte,
por lo que iba descubriendo en su estudio de la Biblia. Yo en el 2004, en cuarto básico del colegio, conocí la esgrima y me empecé a incorporar a ese deporte, empecé a practicar más ese deporte. Hubo un año, justo el año en que supe eso de los 10 mandamientos, fue el año que yo no hice esgrima, pero después me volví a incorporar el 2008 y empecé a prepararme, a entrenar y a competir. En esgrima, pese a que empecé a avanzar, estuve en la preselección nacional, estaba a punto de llegar a formar parte de la selección, pero aún así, después de los logros que uno obtiene ahí, no me llenaba nada. Y, era feliz en la peana, como se le llama, en el lugar, en el entrenamiento, pero volvía a mi realidad y me sentía pésimo. Y ahí yo le pedí a Dios que por favor me ayudara a conocer cuál era la iglesia verdadera, cuál era el que guarda los mandamientos de Dios y sigue el testimonio de Jesucristo. No sabía cuál era eso. Cuando mi papá ya no pude seguir viviendo con él me regaló una Biblia, que es mi Biblia regalona, la tengo toda rayada. Y en esa yo leía con él, seguí estudiando y leí esa parte del Apocalipsis. Y yo quería saber cuál era esa iglesia. Y le pedí en oración que antes de los 18 me guiara y me llevara a esa iglesia. Y Dios fue utilizando a mi papá para yo no desviarme de esa iglesia. Yo recuerdo perfectamente esa conversación por teléfono. Hasta que en un minuto el Señor puso en mi mente que le preguntara a mi papá cuál era la religión del canal que él veía. Yo no recordaba el nombre del canal, yo solamente sabía que era un canal que hablaba mucho de la Biblia y hablaban toda la verdad. Y le pregunté a mi papá cuál era ese programa. Mi papá me dijo que era el Nuevo Tiempo. Tratando de contestarle todas las preguntas, y hasta que un día me hizo la pregunta, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo le dije, mira, no sé, no estoy seguro, pero esta podría ser. Allí ella percibió que ese vacío que sentía, a pesar de sus logros, se estaba llenando y le daba un nuevo rumbo a su vida. Y decidí dejar todo lo que estaba haciendo antes para poder formar parte de la iglesia que de verdad, hasta el día de hoy, llena mi corazón. Porque conocí al verdadero, porque aquí no me hablan de un Dios tirano, aquí me hablan del Dios de amor que dio su vida por mí. Y ahí pude recién ser feliz y tener el corazón lleno, ya no por cosas que yo lograba, sino que por todo el amor que Dios lo tiene haciendo. Sin tener una persona que me enseñe la Biblia o que me enseñe de Dios, con el canal yo aprendo. Y para mí fue la herramienta que Dios utilizó para poder guiar a mi papá y que me dijera cómo llegar. Pero el Nuevo Tiempo fue lo que Él utilizó en cada paso junto a mi papá para poder guiarme a la iglesia. Una vez más, el canal de la esperanza fue el nexo que Dios utilizó para que Mauricio y sus hijas conozcan a Jesús de verdad, al Jesús bíblico que vino a este mundo para darnos amor y salvación. No cabe duda de que Mauricio como padre está feliz de que sus hijas hayan decidido dejar que Dios sea el guía de sus vidas. Con seguridad, ellas serán de bendición para muchos jóvenes. Muchas veces he escuchado acerca de psicólogos, incluso parece que hay un salmo que habla de eso, o en alguna parte de la Biblia lo menciona, que por lo general las relaciones que uno tiene con los padres es la que uno llega a tener con Dios. Yo tuve una excelente relación con mi papá, y es una maravillosa la relación que tengo con Dios. El tener comunión, estudiar la Biblia y orar para mí es una delicia. Entonces, llegar a tener esa felicidad diaria que no la da nada en el mundo, no lo da los amigos, no lo da un romance, no lo da una carrera, no lo da un éxito en la vida. Nada compensa el fracaso de una familia. Ni un éxito en la vida compensa el fracaso de una familia. Y es necesario que como jóvenes lo entendamos. No perder la juventud y toda la vida haciendo tonteras. Y después llegar a viejos, tener 60, 50 años y decir, perdí todo. El tiempo que pude haber rendido a Dios y haber sido feliz haciendo su voluntad. Dios no nos va a pedir que no hagamos cosas que no nos gustan. Él sabe lo que es necesario para nosotros. Y llegar a viejo y decir, lo hice, no me arrepiento, fui feliz, eso es lo que yo quiero hacer. Y tengo la certeza ya a mis 19 años que lo voy a decir.